El esófago de Barrett es una condición adquirida cuyo resultado es una lesión grave en la mucosa esofágica en la cual el epitelio escamoso esofágico normal es reemplazado por un epitelio columnar con células calciformes denominado metaplasia intestinal especializada y cuya importancia radica en la posible evolución hacia la adenocarcinoma esofágico. Es importante tomar en cuenta que para poder definir el esófago de Barrett, la metaplasia columnar que sustituye el epitelio escamoso esofágico debe ser del tipo intestinal pura o combinada con otros patrones histológicos y no exclusivamente del tipo oxíntico o fúndico, como anteriormente se consideraba, ya que la metaplasia intestinal es la que conduce un riesgo oncogénico y posee por lo tanto potencial preneoplástico, no siendo así con las restantes. Por consiguiente, la importancia clínica del esófago de Barrett radica en su potencial preneoplástico y en el riesgo de transformación cancerosa, que se ha estimado 40 veces mayor en la población general. Es el resultado de una enfermedad crónica de reflujo gastroesofágico, por sus siglas ERGE, y representa la etapa final de la evolución natural de esta enfermedad. La enfermedad por reflujo gastroesofágico suele ir acompañada de algunos síntomas como pueden ser la acidez estomacal o la regurgitación, teniendo en cuenta que esta puede desencadenar un cambio en las células que recubren la parte interior del esófago, causando así la enfermedad que ya conocemos, el esófago de Barrett, la cual se relaciona con un aumento en el riesgo de contraer cáncer de esófago. Es importante que tengamos en cuenta que a pesar de que el riesgo de contraer cáncer de esófago es muy pequeño, tenemos que tener pruebas de diagnóstico cuidadosas y biopsias extensas del esófago para comprobar que no hayan células precancerosas y en caso de que se llegue a descubrir la presencia de alguna célula de este tipo, estas pueden tratarse para prevenir el cáncer. La prevalencia del esófago de Barrett a nivel mundial es variable. Al parecer, la mayoría de los pacientes con EB en la población general no son diagnosticados. En estudios estadísticos se determinó que en Europa la prevalencia de esófago de Barrett es alrededor de 1 a 4%, con predominio de varones sobre mujeres. En Alemania es de 3.4%. En Inglaterra se ha incrementado de 0.8 a casi 2% en los pacientes que van a centro de endoscopía. En Japón la prevalencia de esófago de Barrett es de 0.3 a 0.6% y es más frecuente en varones mayores a 60 años. En África y Oriente Medio el esófago de Barrett y adenocarcinoma de esófago son infrecuentes y en países como Uganda, Kenia, Nigeria, Etiopía, Zimbabue el esófago de Barrett es raro. En Europa del Este, Asia, América Central y América del Sur la prevalencia de esófago de Barrett es de 0.6% a 1%. Y la prevalencia de displasia y cáncer es muy baja. Esta diversidad de datos epidemiológicos hace pensar comportamientos diferentes de los factores que influyen en la patogénesis de esófago de Barrett. Factores como el reflujo gastroesofágico, la dieta rica en grasas, la infección de Helicobacter pylori, reflujo biliar, obesidad, edad, sexo, unos influyen directamente y otros contribuyen a la presencia de RGE. El esófago de Barrett se debe a un reflujo gastroesofágico grave mantenido en el tiempo. El paso del contenido ácido del estómago al esófago produce una irritación continua del epitelio del esófago que puede favorecer su transformación cancerosa. Entre 1 o 2 de cada 10 personas con reflujo gastroesofágico grave pueden desarrollar con el tiempo un esófago de Barrett. No existe ningún síntoma específico asociado al esófago de Barrett, de tal forma que los síntomas por los que se consultan inicialmente las personas que padecen esta enfermedad son los síntomas propios del reflujo gastroesofágico. De hecho, algunos pacientes pueden presentar esófago de Barrett sin referir ninguna molestia, lo que ocurre hasta en 1/3 de los casos. Entre los síntomas más frecuentes destacan los siguientes. Pirosis es el síntoma más frecuente. Se define como una sensación de quemazón o ardor detrás del esternón, que es un hueso situado en la parte anterior del tórax. Es típico que el dolor se acentúe después de la comida y cuando el paciente se coloca tumbado. Regurgitación consiste en expulsar por la boca, sin vomitarlo, un alimento no digerido y contenido en el esófago o en el estómago. Disfagia o dificultad para tragar es otro de los síntomas más frecuentes. Dolor torácico, siendo muchas veces difícil diferenciar este dolor del dolor producido por las enfermedades del corazón. Además de estos síntomas, que son los más típicos,
El reflujo gastroesofágico se puede manifestar a través de los síntomas menos frecuentes, como eructos, náuseas, hipo, dolor abdominal o sensación de plenitud tras las comidas. Para diagnosticar si padeces del esófago de Barrett, se suele realizar una endoscopia. Una endoscopia consiste en un tubo que está equipado con una luz y una cámara en el extremo que pasa por toda la garganta para poder detectar signos de cambios en el tejido esofágico. ¿Cómo se puede identificar la diferencia entre un tejido sano y uno con este padecimiento? Pues el tejido normal del esófago tiene un aspecto pálido y brillante. Por otro lado, en el esófago de Barrett, su tejido tiene un aspecto rojo y aterciopelado. El médico va a extraer tejido del esófago y así se va a determinar en qué grado se encuentra. Una vez que se le hayan hecho los respectivos análisis en un laboratorio a la muestra del tejido, se determinará el grado de displasia en el esófago. El tejido puede clasificarse en 3 tipos. En el número 1 se puede presentar sin displasia, que es donde no se detectó ningún cambio precanceroso en las células. El número 2 es displasia de bajo grado, en el cual las células muestran pequeños signos de cambio precancerosos. Y por último, en el número 3 está la displasia de alto grado. Aquí es donde las células muestran muchos cambios y se cree que este es el paso final antes de que las células se transformen en cáncer de esófago. Cuando no hay displasia, lo que un médico puede recomendar es: número 1, una endoscopia periódica para controlar las células del esófago y darle seguimiento cada que se le indique, o la número 2, que es tomar tratamiento para la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Cuando la displasia es de bajo grado, que es cuando se le considera la etapa inicial de los cambios precancerosos, se debe de verificar por un patólogo experimentado y este así va a poder recomendar 3 opciones. La número 1 es la resección endoscópica, en la cual se utiliza un endoscopio para eliminar las células dañadas y ayudar en la detección de la displasia y el cáncer. La número 2 es la ablación por radiofrecuencia. En esta se utiliza calor para extraer el tejido anormal del esófago. Y por último, la número 3, que es crioterapia, donde se va a utilizar un endoscopio para aplicar un líquido o un gas frío a las células anormales del esófago. Esto permite que las células se calienten y luego se vuelvan a congelar. Este ciclo de congelación y de descongelación va a ser el que va a dañar a las células anormales. Cuando la displasia es de alto grado, se cree que es precursora del cáncer de esófago. Por este motivo, el médico puede recomendar las 3 opciones anteriormente dichas, que son la resección endoscópica, la ablación por radiofrecuencia o la crioterapia. Hay un número de factores de riesgo para el desarrollo de esófago de Barrett, que incluyen antecedentes familiares. Las probabilidades de tener esófago de Barrett aumentan si tienes antecedentes familiares de esófago de Barrett o cáncer de estómago. Género masculino. Los hombres son mucho más propensos a desarrollar el esófago de Barrett. Etnia cáustica. Las personas de raza blanca tienen mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad con respecto a las personas de otras razas. Edad. El esófago de Barrett puede presentarse en cualquier edad, pero es más común en los adultos mayores de 50 años. Acidez estomacal y reflujo ácido crónicos. Tener una enfermedad por reflujo gastroesofágico que no mejora al tomar medicamentos conocidos como inhibidores de la bomba de protones, o tener una enfermedad por reflujo gastroesofágico que requiere medicación periódica puede aumentar el riesgo de esófago de Barrett. Fumar en la actualidad o haber fumado. El sobrepeso. La grasa corporal alrededor del abdomen aumenta más el riesgo. A pesar de todos los síntomas descritos, la verdadera importancia clínica del esófago de Barrett radica en su carácter premaligno, ya que su presencia supone un mayor riesgo de desarrollar adenocarcinoma esofágico. Por ello, cuando se diagnostica un Barrett, es necesario realizar cada cierto tiempo un seguimiento del paciente mediante realización de endoscopias.
La frecuencia con la que se realizan estas dependen de los hallazgos que se encuentren en dicha prueba. Finalmente, es importante destacar algunas otras complicaciones de esta enfermedad. El reflujo gastroesofágico asociado a esófago de Barrett puede producir de forma relativamente frecuente úlceras esofágicas. Son más sangrantes que las úlceras situadas sobre una mucosa normal. Estenosis, estrechamiento de la luz del esófago que afecta sobre todo al tercio medio de este, en la unión entre la mucosa normal y la metaplasia o hemorragia digestiva. La presencia de neoplasia maligna focal superficial requiere de la resección de la lesión para su adecuado estudio histopatológico. En estos casos, el tratamiento del esófago de Barrett es necesario. A pesar del éxito de estas terapias, los pacientes deben de ser seguidos endoscópicamente en forma permanente, por el riesgo de la reaparición de su enfermedad.